Existe una forma de aprender prácticamente el doble de rápido, incluso en un mundo lleno de distracciones constantes, y en este vídeo vas a entender exactamente cómo funciona esa estrategia y por qué algunas personas logran avanzar en meses lo que a otros les toma años. No porque tengan una memoria especial, sino porque utilizan una manera diferente de entrenar su atención y su mente. De hecho, si prestas atención a lo que voy a explicarte en los próximos minutos, es muy probable que salgas de este vídeo con al menos una idea práctica que ya puede mejorar la forma en la que aprendes cualquier cosa, desde habilidades profesionales hasta algo tan común como aprender un nuevo idioma. Y esto es importante decirlo desde el principio, porque muchas personas que buscan mejorar su aprendizaje hoy tienen más de 50 o incluso 60 años, y están intentando aprender inglés, alemán, italiano u otro idioma, pero sienten una frustración constante porque estudian, entienden el contenido en el momento, y unos días después parece que gran parte de lo aprendido simplemente desaparece. La mayoría termina pensando que el problema es la edad, o que su memoria ya no funciona como antes, cuando en realidad lo que casi siempre está fallando no es la memoria, sino la forma en que el cerebro está siendo entrenado en un entorno lleno de estímulos, interrupciones y distracciones digitales. Por eso, antes de hablar sobre la estrategia completa, quiero mostrarte algo muy simple que casi nadie percibe. Imagina por un momento a dos personas intentando aprender exactamente la misma habilidad. Ambas tienen el mismo tiempo disponible, ambas usan buenos materiales de estudio, y ambas tienen la misma motivación inicial. Sin embargo, después de 6 meses, una de ellas ha avanzado muy poco, mientras que la otra parece haber desarrollado una comprensión mucho más profunda. Recuerda mejor lo que estudia y progresa a una velocidad que parece casi injusta. Lo curioso es que muchas veces la diferencia entre estas dos personas no está en la inteligencia, ni en la edad, ni siquiera en el tiempo que dedican al estudio, sino en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderoso: la manera en que protegen y utilizan su atención durante el proceso de aprendizaje. Aquí aparece una idea que los antiguos guerreros japoneses entendían muy bien cuando entrenaban sus habilidades durante años, una lógica que podríamos llamar la estrategia del samurái, que no tiene que ver con estudiar más horas ni con forzar la mente hasta el agotamiento, sino con aprender a concentrar la energía mental de una manera extremadamente precisa. Y cuando aplicas esa lógica correctamente, ocurre algo curioso. El cerebro deja de dispersarse entre cientos de estímulos y comienza a construir conexiones más profundas, lo que hace que cada sesión de aprendizaje produzca mucho más resultado. En otras palabras, no se trata de estudiar más, sino de entrenar la mente para aprender con una intensidad diferente, incluso en medio de un mundo que constantemente intenta robar tu atención. Y si este tipo de temas sobre mente, aprendizaje y disciplina mental te resultan interesantes, deja un like en el vídeo, porque así el algoritmo entiende que este contenido vale la pena ser mostrado a más personas que también quieren aprender mejor en un mundo lleno de distracciones. En los próximos minutos voy a mostrarte cómo funciona esta estrategia, porque la mayoría de las personas estudia de una forma que sabotea su propio aprendizaje sin darse cuenta, y cómo puedes empezar a reorganizar tu forma de aprender para que cada sesión de estudio tenga mucho más impacto. Pero para entender realmente esta estrategia, primero necesitamos observar algo que casi nadie cuestiona sobre la forma en que aprendemos hoy. Porque el verdadero problema no es que las personas sean menos inteligentes que antes. El verdadero problema es que nunca en la historia había sido tan difícil proteger la concentración. Y para entender por qué, imagina la siguiente escena. Imagina a una persona que decide aprender un nuevo idioma después de muchos años sin estudiar. Alguien que se sienta frente a su computadora con buena intención, abre un curso en línea, prepara un cuaderno para anotar nuevas palabras y se dice a sí misma que esta vez sí va a tomarse el aprendizaje en serio, porque quiere demostrar que todavía es capaz de dominar algo nuevo. Durante los primeros minutos todo parece ir bien, la explicación del profesor es clara, las primeras frases en el nuevo idioma comienzan a tener sentido y la motivación está presente. Pero entonces ocurre algo que hoy se ha vuelto tan común que casi nadie lo cuestiona. Una notificación aparece en el teléfono. No es algo urgente, solo un mensaje cualquiera, pero el cerebro siente una pequeña curiosidad y la atención se desvía por unos segundos. La persona mira el teléfono, responde rápido, vuelve al vídeo, y aunque el contenido sigue ahí, algo en la concentración ya se ha roto. Unos minutos después, otra interrupción aparece, quizá un pensamiento repentino,
quizá la tentación de abrir otra pestaña del navegador, quizá el impulso de revisar algo solo por un momento, y lo que parecía una sesión de estudio de 1 hora termina fragmentado en pequeños bloques de atención dispersa. El problema es que el cerebro no aprende profundamente cuando funciona de esa manera. Cada vez que la atención se rompe, el proceso de consolidar información se interrumpe, y lo que debería convertirse en memoria estable termina siendo solo una impresión superficial que desaparece con el paso de los días. Por eso muchas personas sienten que estudian bastante pero recuerdan poco, como si el conocimiento pasara por su mente sin dejar huella suficiente para mantenerse en el tiempo. Aquí aparece una de las grandes ilusiones del aprendizaje moderno, la idea de que estudiar consiste simplemente en consumir información, cuando en realidad aprender es algo mucho más cercano a entrenar una habilidad que a acumular datos. Piensa en un artesano que pasa años perfeccionando su oficio, o en un músico que repite el mismo movimiento cientos de veces hasta que sus manos comienzan a responder de manera automática. Ese tipo de dominio no surge de la exposición casual al conocimiento, sino de una forma de entrenamiento que exige algo que hoy se ha vuelto cada vez más raro: periodos prolongados de atención sin interrupciones. Los antiguos guerreros japoneses entendían este principio cuando entrenaban su disciplina durante horas con una concentración casi absoluta, porque sabían que cada momento de atención completa tenía un valor que no podía ser reemplazado por sesiones largas llenas de distracciones. En la práctica, lo que hacían no era simplemente entrenar más tiempo, sino proteger la calidad de su enfoque, como si cada sesión de práctica fuera un espacio donde toda la energía mental debía estar dirigida hacia una sola cosa. Ahora compáralo con la forma en que la mayoría de las personas estudia hoy. Una persona abre un curso, escucha algunos minutos, revisa el teléfono, vuelve al contenido, responde otro mensaje, revisa redes sociales, vuelve a estudiar, y al final del día siente que dedicó bastante tiempo al aprendizaje, cuando en realidad su atención estuvo fragmentada tantas veces que el cerebro nunca tuvo oportunidad de construir conexiones profundas. Este es uno de los motivos por los cuales alguien puede pasar años intentando aprender un idioma y sentir que avanza muy poco, mientras que otra persona parece progresar con mucha más rapidez incluso dedicando menos horas al estudio. La diferencia no siempre está en el talento ni en la edad. Muchas veces la diferencia está en cómo se entrena la atención durante el proceso de aprendizaje. Y aquí es donde comienza a aparecer la lógica que vamos a explorar en este vídeo. Una lógica que no se basa en estudiar más contenido, ni en saturar la mente con información, sino en reorganizar la forma en que utilizas tu concentración para que cada sesión de aprendizaje tenga mucho más impacto. Pero antes de explicar esa estrategia con claridad, hay algo que necesitamos entender primero. Porque el verdadero obstáculo para aprender más rápido no es solamente la distracción externa. En muchos casos, el mayor enemigo está dentro de la propia mente. Hasta ahora hablamos de distracciones externas, notificaciones, interrupciones digitales y estímulos constantes que fragmentan la atención, pero hay algo aún más silencioso que también sabotea el aprendizaje, algo que no aparece en la pantalla del teléfono ni en una pestaña del navegador. Ese obstáculo vive dentro de la propia mente, y muchas veces se manifiesta como una sensación muy familiar para quien intenta aprender algo nuevo. La sensación de que está avanzando, cuando en realidad apenas está tocando la superficie del conocimiento. Para entender esto, imagina la historia de Javier. Javier tiene 58 años y decidió aprender inglés después de jubilarse parcialmente, porque siempre quiso viajar con más libertad y conversar con personas de otros países sin depender de traductores. Con entusiasmo, comenzó a estudiar todos los días. Veía vídeos, escuchaba explicaciones, aprendía nuevas palabras, repetía algunas frases en voz alta y sentía que cada sesión de estudio estaba llena de información interesante. Durante esas primeras semanas, la sensación era positiva. Parecía que estaba aprendiendo bastante. Pero después de un tiempo ocurrió algo frustrante. Cuando intentaba recordar lo que había estudiado días antes, muchas palabras simplemente no aparecían en su memoria. Algunas frases le resultaban vagamente familiares, pero no lo suficiente como para usarlas con seguridad. Entonces comenzó a pensar algo que millones de personas creen cuando atraviesan ese mismo momento. Tal vez mi memoria ya no es la misma. Sin embargo, el problema no estaba en su memoria. El problema era la forma en que estaba entrenando su cerebro.
Lo que Javier estaba haciendo era lo que la mayoría de las personas hace cuando intenta aprender algo. Consumir información continuamente, como si aprender fuera equivalente a llenar un recipiente con nuevos datos. Pero el cerebro humano no funciona como un recipiente. Funciona más como un sistema de construcción. Cada concepto nuevo necesita conectarse con algo que ya existe dentro de la mente, necesita repetición en el momento correcto, necesita esfuerzo activo para consolidarse, y sobre todo necesita algo que hoy muchas personas evitan sin darse cuenta: fricción mental. La fricción mental es ese pequeño esfuerzo que aparece cuando intentas recordar algo sin mirar la respuesta, cuando intentas formar una frase por tu cuenta en lugar de solo escucharla, o cuando obligas a tu mente a reconstruir una idea desde cero. Ese pequeño esfuerzo es precisamente lo que fortalece las conexiones neuronales. Cuando el aprendizaje ocurre sin fricción, cuando todo se consume de forma pasiva, el cerebro interpreta la información como algo temporal, algo que puede desaparecer sin problema porque nunca fue realmente utilizado. Y aquí aparece una de las razones por las cuales algunas personas avanzan mucho más rápido que otras. No porque tengan más talento, no porque tengan mejor memoria, sino porque transforman cada sesión de aprendizaje en una forma de entrenamiento activo, donde la mente participa, lucha un poco, intenta recordar, se equivoca, corrige y vuelve a intentar. Ese tipo de aprendizaje exige más energía mental en el momento, pero produce algo mucho más valioso a largo plazo: conocimiento que realmente permanece. Los antiguos practicantes de disciplinas rigurosas entendían este principio intuitivamente cuando repetían movimientos, técnicas o patrones con una intensidad que obligaba a la mente y al cuerpo a adaptarse. No se trataba de estudiar más cosas, sino de entrenar profundamente lo esencial. Y cuando aplicas esa lógica al aprendizaje moderno, algo muy interesante comienza a ocurrir. La cantidad de información que necesitas consumir disminuye, pero la profundidad con la que la entiendes y recuerdas aumenta. Es aquí donde empieza a aparecer la verdadera estrategia que permite aprender mucho más rápido en un mundo lleno de distracciones. Pero antes de mostrar cómo aplicarla paso a paso, hay algo importante que vale la pena mencionar. Si este tipo de contenido te resulta útil, si te gusta explorar ideas que ayudan a entrenar la mente, mejorar la concentración y aprender de forma más efectiva incluso en medio de tantas distracciones modernas, considera suscribirte al canal, porque aquí seguimos explorando estrategias mentales que muchas veces no se enseñan en los métodos tradicionales de estudio. Y ahora que entendemos cómo funciona esta trampa invisible dentro de la mente, podemos empezar a ver cómo reorganizar el aprendizaje de una manera completamente diferente. Porque la estrategia que vamos a explorar no empieza con técnicas complicadas. Empieza con algo mucho más simple: la decisión de reducir el caos mental para que el aprendizaje tenga espacio para crecer. Para entender el primer principio de esta estrategia, imagina algo muy simple. Imagina intentar encender una pequeña fogata en medio de una tormenta. Tienes la madera correcta, tienes fuego, tienes todo lo necesario para que la llama crezca, pero el viento sopla constantemente desde todas las direcciones, y cada vez que la llama intenta fortalecerse, una nueva ráfaga la debilita. Eso es exactamente lo que ocurre con el aprendizaje en el mundo moderno. La mayoría de las personas no falla porque no tenga capacidad para aprender. Falla porque intenta construir conocimiento en medio de una tormenta constante de estímulos. Notificaciones. Pensamientos dispersos. Cambios de tarea. Contenido infinito. Todo eso actúa como el viento que impide que la llama del aprendizaje crezca lo suficiente para volverse estable. Por eso el primer principio de esta estrategia es algo que puede parecer simple, pero que tiene un impacto enorme cuando se aplica con disciplina. Antes de intentar aprender más rápido, necesitas reducir el ruido mental que rodea el aprendizaje. No se trata de estudiar más horas. Se trata de crear pequeños espacios donde la mente pueda concentrarse completamente en una sola cosa. Los antiguos guerreros japoneses tenían un concepto que describía algo parecido a esta idea de atención total durante el entrenamiento. Ese concepto se relaciona con lo que llamaban zanshin, un estado mental en el que la mente permanece completamente presente en la acción que está realizando. Pero no es necesario usar palabras japonesas para entender la esencia de esa idea. En términos simples,
Significa aprender a estar plenamente presente en lo que estás entrenando. Cuando aplicas este principio al aprendizaje moderno, la primera transformación ocurre antes incluso de abrir un libro o comenzar un curso. Ocurre en la forma en que preparas el entorno. Imagina que decides estudiar un nuevo idioma durante 30 minutos. En lugar de hacerlo con el teléfono cerca, con varias pestañas abiertas y con interrupciones posibles en cualquier momento, decides proteger ese espacio de aprendizaje como si fuera algo valioso. El teléfono queda fuera de alcance. Las notificaciones están apagadas. Solo existe una tarea. Durante ese tiempo, el cerebro comienza a experimentar algo que se ha vuelto cada vez más raro: continuidad de atención. Y cuando la atención se mantiene continua durante varios minutos, algo muy interesante ocurre en el cerebro. Las conexiones entre ideas comienzan a formarse con mucha más fuerza. Las palabras nuevas se relacionan con recuerdos anteriores. Las estructuras del idioma empiezan a tener sentido. La comprensión deja de ser superficial y comienza a volverse estructural. Es como si la mente tuviera finalmente el espacio necesario para organizar lo que está aprendiendo. Muchas personas que sienten que su memoria ya no funciona tan bien descubren algo sorprendente cuando aplican este principio durante algunos días. No es que la memoria estuviera fallando. Es que el cerebro nunca tenía el tiempo suficiente para consolidar lo que estaba aprendiendo. Cuando el aprendizaje ocurre en medio de interrupciones constantes, el cerebro trata la información como algo temporal. Pero cuando la atención se mantiene estable durante un periodo continuo, el cerebro interpreta esa información como algo importante y comienza a almacenarla con más profundidad. Esto significa que incluso sesiones relativamente cortas pueden producir resultados muy diferentes dependiendo de la calidad de la atención. 30 minutos de estudio con atención completa pueden producir más aprendizaje real que 2 horas de estudio fragmentado. Y aquí aparece algo interesante. Cuando las personas comienzan a aplicar este principio, muchas veces sienten que estudiar se vuelve más intenso, porque la mente está realmente presente. Pero al mismo tiempo, esa intensidad es lo que acelera el aprendizaje. Es el momento en que el cerebro deja de consumir información de forma pasiva y comienza a construir conocimiento activamente. Este es solo el primer principio. Pero cuando se combina con el siguiente, el efecto se vuelve aún más poderoso. Porque no basta con concentrarse. También es necesario elegir correctamente en qué concentrarse. Y ahí es donde muchas personas cometen un error que ralentiza su aprendizaje durante años sin que se den cuenta. Después de que una persona logra proteger su atención y reducir el ruido mental alrededor del aprendizaje, surge una pregunta que casi nadie se hace de forma consciente, pero que tiene un impacto enorme en la velocidad con la que alguien progresa. ¿En qué exactamente estás concentrando tu energía mental? Porque aquí aparece uno de los errores más comunes en el aprendizaje moderno. Intentar aprender demasiadas cosas al mismo tiempo. Imagina a alguien que comienza a estudiar un nuevo idioma con entusiasmo. En la primera semana abre varios cursos diferentes, descarga aplicaciones, busca listas enormes de vocabulario, intenta aprender reglas gramaticales complejas, escucha podcast, mira vídeos, guarda consejos en redes sociales y acumula una cantidad enorme de materiales que prometen acelerar el proceso. Desde fuera parece que esa persona está siendo muy dedicada. Pero lo que realmente está ocurriendo es algo diferente. La energía mental está siendo distribuida en demasiadas direcciones. Y cuando el cerebro intenta construir conocimiento de esa manera, las conexiones se vuelven débiles, porque cada concepto recibe muy poco tiempo de entrenamiento profundo. Es como intentar cultivar un jardín plantando 100 semillas diferentes, pero regando cada una de ellas apenas unos segundos al día. Nada tiene tiempo suficiente para crecer con fuerza. Los antiguos maestros de disciplinas rigurosas entendían algo fundamental sobre el aprendizaje. El progreso real ocurre cuando la atención se dirige repetidamente hacia lo esencial. En lugar de intentar dominar todo al mismo tiempo, concentraban su energía en un número muy pequeño de habilidades clave, practicándolas una y otra vez hasta que comenzaban a formar parte natural de su repertorio. Cuando aplicas esta lógica al aprendizaje moderno, ocurre algo interesante. El objetivo deja de ser consumir la mayor cantidad posible de información.
El objetivo pasa a ser identificar las pocas cosas que realmente producen progreso y dedicarles la mayor parte de la energía. Piensa nuevamente en el ejemplo de aprender un idioma. Muchas personas creen que necesitan conocer miles de palabras antes de poder avanzar con confianza. Pero en realidad, una pequeña parte del vocabulario aparece constantemente en conversaciones reales. Cuando alguien dedica tiempo a dominar profundamente esas palabras más frecuentes, algo curioso ocurre. De repente, muchas frases comienzan a tener sentido. La comprensión mejora. Y la sensación de progreso aparece mucho más rápido. Lo mismo ocurre con habilidades profesionales, con lectura, con escritura, con cualquier área donde el aprendizaje depende de construir estructuras mentales sólidas. Cuando reduces el número de elementos que estás intentando dominar y aumentas la profundidad con la que los practicas, el cerebro tiene una oportunidad mucho mayor de consolidar ese conocimiento. Esto es especialmente importante para personas que sienten que su memoria no retiene información con facilidad. Porque cuando el aprendizaje está disperso en demasiados temas, la mente tiene dificultad para crear conexiones fuertes. Pero cuando se concentra en un conjunto pequeño de elementos que se repiten constantemente, esas conexiones comienzan a reforzarse de manera natural. En otras palabras, el progreso se vuelve más visible. Las palabras comienzan a aparecer con más facilidad. Las ideas se recuerdan con menos esfuerzo. Y la confianza en el proceso de aprendizaje empieza a crecer. Este principio puede parecer simple, pero tiene un efecto muy poderoso cuando se aplica con consistencia. En lugar de intentar aprender todo al mismo tiempo, eliges un pequeño conjunto de elementos esenciales y decides entrenarlos hasta que se vuelvan familiares. Es una forma de transformar el aprendizaje en algo más parecido a una práctica deliberada que a una acumulación de información. Y cuando combinas este principio con la protección de la atención que vimos antes, algo muy interesante comienza a ocurrir. Cada sesión de estudio deja de ser una experiencia dispersa. Se convierte en un entrenamiento enfocado. Un entrenamiento donde cada minuto tiene más impacto. Pero todavía falta un elemento importante para que esta estrategia realmente permita aprender más rápido. Porque incluso cuando eliges bien en qué concentrarte, todavía existe una forma específica de estructurar el entrenamiento que puede acelerar mucho más el proceso. Y esa forma tiene que ver con cómo distribuyes el tiempo y la intensidad del aprendizaje. Cuando una persona ya ha aprendido a proteger su atención y ha reducido el número de cosas que intenta dominar al mismo tiempo, el aprendizaje comienza a mejorar de forma natural, pero todavía existe un tercer elemento que puede acelerar el proceso de manera muy notable. Ese elemento tiene que ver con la forma en que el tiempo de estudio está organizado. Muchas personas creen que aprender más rápido significa estudiar durante periodos muy largos, como si la cantidad de horas fuera el principal factor que determina el progreso. Por eso es común ver a alguien sentarse durante 2 o 3 horas frente a un libro, un curso o una aplicación de idiomas, intentando absorber la mayor cantidad posible de información. Al principio parece una buena estrategia, pero con el paso del tiempo algo empieza a ocurrir. La mente se fatiga. La concentración disminuye. La atención se vuelve más superficial. Y gran parte del tiempo termina siendo invertido en un estado mental donde el cerebro ya no está procesando la información con la misma intensidad. Lo que muchos investigadores del aprendizaje han observado es que el cerebro responde mucho mejor a algo diferente. Ciclos cortos de entrenamiento profundo. En lugar de intentar estudiar durante largos periodos con intensidad variable, la idea es crear bloques relativamente cortos donde la concentración sea máxima. Durante ese tiempo, la mente se dedica completamente a una tarea específica. No existe multitarea. No existen interrupciones. No existe consumo pasivo de información. Existe un entrenamiento activo donde el cerebro está intentando recordar, formular ideas, construir frases o resolver pequeños desafíos. Imagina, por ejemplo, una sesión de aprendizaje de 30 minutos. Durante ese periodo, el objetivo no es simplemente escuchar o leer contenido. El objetivo es interactuar con el material de forma constante. Si estás aprendiendo un idioma, puedes intentar formar frases con las palabras nuevas. Puedes intentar recordar vocabulario sin mirar las respuestas.
Puedes repetir estructuras hasta que empiecen a sentirse naturales. Cada pequeño esfuerzo mental fortalece las conexiones que el cerebro está creando. Después de ese periodo intenso de concentración, algo importante ocurre. El cerebro necesita descanso. Ese descanso no es una pérdida de tiempo. Es parte del proceso de consolidación. Durante los minutos o incluso horas posteriores al entrenamiento, el cerebro comienza a reorganizar la información que acaba de recibir. Las conexiones neuronales se fortalecen. Las ideas se integran con conocimientos previos. Y el aprendizaje se vuelve más estable. Por eso muchas personas que utilizan ciclos de entrenamiento profundo descubren algo curioso. Aunque dedican menos horas totales al estudio, recuerdan mucho más de lo que aprenden. Es como si cada sesión tuviera un impacto mayor. Y cuando esos ciclos se repiten a lo largo de los días y semanas, el progreso comienza a acumularse de forma muy visible. Las palabras se recuerdan con más facilidad. Las ideas se conectan más rápido. Las habilidades empiezan a sentirse naturales. Este tipo de entrenamiento tiene algo en común con la forma en que atletas o músicos practican sus disciplinas. No intentan entrenar sin pausa durante horas interminables. Dividen el entrenamiento en bloques intensos donde la atención está completamente presente, seguidos por momentos de recuperación que permiten que el cuerpo y la mente asimilen lo que fue practicado. Cuando aplicas esa lógica al aprendizaje intelectual, algo cambia. El estudio deja de ser una actividad larga y agotadora. Se convierte en una serie de entrenamientos concentrados que producen resultados más profundos. Pero incluso aplicando estos tres principios, proteger la atención, concentrarse en lo esencial y entrenar en ciclos intensos, todavía existe una trampa muy común que puede hacer que una persona sienta que está siendo productiva cuando en realidad el progreso es mínimo. Esa trampa es tan común que millones de personas caen en ella todos los días sin darse cuenta. Y entenderla puede cambiar completamente la forma en que utilizas tu tiempo de estudio. Después de escuchar los principios que vimos hasta ahora, muchas personas sienten una mezcla de motivación y alivio, porque finalmente comienzan a entender por qué estudiar durante horas no siempre produce resultados reales. Sin embargo, en este punto aparece una de las trampas más sutiles del aprendizaje moderno, una trampa que puede hacer que alguien sienta que está progresando cuando en realidad apenas está avanzando. Es lo que podríamos llamar la ilusión de la productividad. Para entender cómo funciona, imagina a alguien que decide organizar su aprendizaje con mucho cuidado. Compra cuadernos nuevos. Descarga varias aplicaciones educativas. Guarda vídeos, artículos y cursos en línea. Crea listas de vocabulario. Incluso dedica tiempo a diseñar un sistema de estudio que parece muy estructurado. Desde fuera, todo parece muy serio y comprometido. Pero cuando observamos con atención lo que realmente ocurre durante las sesiones de estudio, descubrimos algo curioso. Gran parte del tiempo se invierte en preparar el aprendizaje, no en practicarlo. Se organizan materiales. Se revisan notas. Se vuelven a leer explicaciones. Se consumen más vídeos. Se buscan nuevas estrategias. Y aunque todas esas actividades parecen útiles, muchas veces mantienen a la persona en una zona cómoda donde el cerebro no está siendo realmente desafiado. El problema es que el aprendizaje real casi siempre ocurre en momentos que se sienten un poco incómodos. Ocurre cuando intentas recordar algo sin mirar la respuesta. Ocurre cuando intentas formular una frase y no estás completamente seguro de cómo hacerlo. Ocurre cuando el cerebro necesita esforzarse para reconstruir una idea. Ese pequeño esfuerzo mental es lo que fortalece las conexiones neuronales. Pero cuando el aprendizaje se transforma principalmente en consumo de contenido o en organización de materiales, la mente rara vez entra en ese estado de desafío. Es como mirar a alguien entrenar en un gimnasio. Si una persona pasa la mayor parte del tiempo acomodando las pesas, limpiando las máquinas o observando a otros entrenar, puede sentirse ocupada dentro del gimnasio. Pero su cuerpo no está siendo realmente entrenado. Con el aprendizaje ocurre algo muy parecido. La mente necesita momentos de fricción, momentos donde se ve obligada a trabajar activamente con la información. Por ejemplo, alguien que está aprendiendo un idioma puede pasar una hora viendo explicaciones sobre gramática, sintiendo que está aprendiendo bastante.
Pero esa misma persona podría avanzar mucho más si dedicara parte de ese tiempo a intentar construir frases, cometer errores, corregirlos y volver a intentarlo. Es en ese proceso donde el conocimiento comienza a consolidarse. Aquí es donde muchas personas que sienten que su memoria no funciona tan bien descubren algo importante. Cuando el aprendizaje se vuelve activo, la mente responde de forma diferente. Las palabras se recuerdan con más facilidad. Las estructuras comienzan a sentirse más naturales. Y el progreso deja de depender únicamente de la repetición pasiva. Por eso, si realmente quieres aprender más rápido en un mundo lleno de distracciones, es importante hacer una pequeña pregunta cada vez que estudias. No preguntarte solo cuánto tiempo estás dedicando al aprendizaje. Preguntarte cuánto de ese tiempo estás realmente entrenando tu mente. Porque existe una diferencia enorme entre estar ocupado con el aprendizaje y estar realmente desarrollando una habilidad. Cuando una persona comienza a notar esa diferencia, su forma de estudiar cambia completamente. Las sesiones se vuelven más intencionales. Las prácticas se vuelven más activas. Y el progreso empieza a ser mucho más visible. En este punto del vídeo ya hemos visto varios principios que pueden transformar la forma en que alguien aprende. Y si estas ideas te están ayudando a ver el aprendizaje desde una perspectiva diferente, existe una pequeña forma de apoyar el canal que muchas personas utilizan de manera voluntaria. Algunos espectadores deciden enviar un super thanks como una manera de agradecer el valor que reciben en este tipo de contenidos, y a veces lo hacen con pequeños apoyos simbólicos de 3, 7 o incluso $10, algo que ayuda a que el canal siga produciendo más vídeos profundizando en estrategias de mente, concentración y aprendizaje. Por supuesto, no es algo obligatorio en absoluto, pero si en algún momento sientes que el contenido realmente te está ayudando a pensar y aprender de una manera diferente, esa opción siempre está disponible como una forma sencilla de mostrar apoyo. Ahora, con todo lo que hemos explorado hasta aquí, ya tenemos las piezas principales para entender cómo funciona esta estrategia. Pero todavía falta ver algo muy importante. Porque entender los principios es útil, pero lo que realmente transforma el aprendizaje es ver cómo aplicarlos en la práctica diaria. Y cuando alguien comienza a aplicar estos principios juntos, ocurre algo que muchas personas no esperan. El progreso comienza a acelerarse de una forma sorprendente. Hasta ahora hemos hablado de principios que cambian la forma en que entendemos el aprendizaje, pero la verdadera transformación ocurre cuando esos principios dejan de ser ideas interesantes y se convierten en un sistema que puede aplicarse todos los días. Porque aprender más rápido no depende de un momento de motivación. Depende de una estructura simple que el cerebro pueda repetir constantemente. Imagina nuevamente a Javier, el hombre que decidió aprender inglés después de los 50 años y que al principio sentía que su memoria no retenía lo que estudiaba. Durante un tiempo intentó estudiar de la manera más común, consumiendo contenido, acumulando vocabulario y saltando entre diferentes materiales. Pero después de entender los principios que estamos explorando, decidió cambiar algo muy específico en su forma de estudiar. En lugar de estudiar de forma dispersa, comenzó a organizar su aprendizaje en 3 pasos simples que repetía cada día. El primer paso era crear un pequeño espacio de concentración real. No necesitaba ser un lugar perfecto ni completamente silencioso, pero sí era un momento donde eliminaba interrupciones. El teléfono quedaba lejos. Las notificaciones estaban desactivadas. Solo existía una tarea. Ese pequeño cambio ya producía una diferencia enorme. Porque el cerebro finalmente tenía continuidad de atención. El segundo paso era elegir un objetivo muy concreto para cada sesión. En lugar de intentar aprender muchas cosas al mismo tiempo, Javier elegía algo específico. Podía ser un pequeño grupo de palabras que aparecen con mucha frecuencia en conversaciones. Podía ser una estructura simple del idioma. Podía ser un conjunto de frases útiles. Lo importante era que el objetivo fuera pequeño, claro y repetible. Esto evitaba uno de los mayores errores del aprendizaje moderno: dispersar la energía mental en demasiadas direcciones. El tercer paso era transformar la sesión de estudio en un entrenamiento activo. En lugar de solo escuchar o leer explicaciones, Javier comenzaba a interactuar con el material. Intentaba formar frases. Intentaba recordar palabras sin mirar.
Intentaba reconstruir ideas. A veces se equivocaba. A veces necesitaba revisar la respuesta. Pero cada pequeño intento obligaba al cerebro a trabajar. Ese esfuerzo era exactamente lo que fortalecía las conexiones mentales. Lo interesante es que sus sesiones de estudio no eran especialmente largas. Muchas veces duraban entre 20 y 30 minutos. Pero durante ese tiempo la mente estaba realmente presente. Después de la sesión, hacía algo que muchas personas olvidan hacer. Se alejaba del estudio. Caminaba un poco. Tomaba un descanso. Dejaba que el cerebro procesara lo que acababa de aprender. Ese ciclo simple comenzaba a repetirse día tras día. Con el paso de las semanas, algo curioso empezó a ocurrir. Las palabras nuevas comenzaban a aparecer en su mente con más facilidad. Las frases empezaban a fluir con menos esfuerzo. Y la sensación de frustración que había sentido al principio comenzaba a desaparecer. No porque estuviera estudiando más horas, sino porque cada sesión de aprendizaje tenía mucho más impacto. Este es el tipo de progreso que muchas personas describen como aprender más rápido. Pero en realidad no se trata de velocidad en el sentido tradicional. Se trata de eliminar los elementos que ralentizan el aprendizaje. Distracción. Dispersión. Consumo pasivo de información. Cuando esos obstáculos desaparecen, el cerebro comienza a trabajar de una forma mucho más eficiente. Y lo más interesante es que este enfoque no depende de la edad ni de un talento especial. Depende principalmente de la forma en que se organiza el entrenamiento mental. Cuando alguien comienza a aplicar estos principios con consistencia, el aprendizaje deja de sentirse como una lucha constante. Empieza a parecerse más a un proceso de construcción progresiva. Cada sesión añade una pequeña pieza. Cada repetición fortalece lo que ya existe. Y con el tiempo, algo que parecía difícil comienza a volverse natural. Pero todavía hay un elemento más que puede cambiar completamente la relación de una persona con el aprendizaje. Un elemento que no tiene que ver con técnicas ni con métodos. Tiene que ver con la forma en que interpretamos el progreso a lo largo del tiempo. Porque muchas personas abandonan justo antes de que ocurra el cambio más importante. Existe un momento en el proceso de aprendizaje que muchas personas nunca llegan a experimentar, no porque no tengan capacidad para alcanzarlo, sino porque abandonan justo antes de que ese punto aparezca. Es un momento curioso, porque hasta que ocurre, el progreso parece lento. A veces incluso frustrante. Una persona estudia durante semanas, tal vez meses, y la sensación dominante es que el avance es pequeño, casi invisible, como si todo el esfuerzo estuviera produciendo resultados mínimos. Pero lo que muchas personas no perciben es que el cerebro está atravesando una fase de construcción silenciosa. Durante ese periodo, las conexiones neuronales están siendo reforzadas poco a poco. Las palabras comienzan a relacionarse con contextos. Las estructuras empiezan a formar patrones. La mente empieza a reconocer elementos que antes parecían completamente nuevos. Es como construir los cimientos de una casa. Desde fuera, el progreso parece mínimo porque la mayor parte del trabajo ocurre bajo la superficie. Sin embargo, llega un momento en el que algo cambia. De repente, lo que antes parecía confuso comienza a tener sentido. Las frases se comprenden más rápido. Las palabras aparecen en la memoria con menos esfuerzo. Las ideas se conectan con mayor naturalidad. Muchas personas describen este momento como si el cerebro finalmente hiciera clic. Pero en realidad ese clic no aparece de la nada. Es el resultado acumulado de muchos momentos de entrenamiento enfocado. De muchas sesiones donde la atención fue protegida. De muchas repeticiones donde el cerebro tuvo que esforzarse un poco para recordar o construir una idea. Este fenómeno ocurre con frecuencia cuando alguien aprende un idioma. Durante semanas, la persona puede sentir que está avanzando muy lentamente. Pero después de cierto tiempo, empieza a entender conversaciones con más facilidad. Empieza a reconocer palabras en contextos donde antes no las percibía. Empieza a formular frases con más confianza. Y ese cambio no ocurre porque la persona se haya vuelto más inteligente de repente.
Ocurre porque el cerebro finalmente ha acumulado suficientes conexiones para que el conocimiento comience a organizarse de forma automática. Lo interesante es que este mismo fenómeno aparece en prácticamente cualquier habilidad. En la lectura, cuando alguien pasa de descifrar palabras lentamente a comprender textos completos con fluidez. En la música, cuando un movimiento que antes exigía mucha atención comienza a surgir de manera natural. En el aprendizaje profesional, cuando conceptos que parecían complejos empiezan a integrarse dentro de un marco más claro. El progreso no siempre es lineal. Muchas veces es acumulativo. Durante un tiempo parece que nada cambia. Y luego, de repente, todo empieza a encajar. Por eso una de las decisiones más importantes en el proceso de aprendizaje es mantener la constancia el tiempo suficiente para atravesar esa fase inicial. Cuando una persona entiende esto, su relación con el progreso cambia. Deja de esperar resultados espectaculares en pocos días. Y comienza a confiar más en el proceso de entrenamiento. Cada sesión deja de ser una prueba de talento. Se convierte en una pequeña inversión en la construcción de conexiones mentales más fuertes. Y cuando esas conexiones se acumulan, el aprendizaje empieza a sentirse más ligero, más natural, más rápido. En ese punto, muchas personas descubren algo que cambia completamente su percepción sobre la edad, la memoria y la capacidad de aprender. Descubren que el cerebro humano, incluso después de los 50 o 60 años, sigue teniendo una capacidad extraordinaria para adaptarse. Lo único que necesita es el tipo correcto de entrenamiento. Y cuando ese entrenamiento ocurre con atención, con enfoque y con consistencia, el progreso comienza a aparecer de maneras que muchas personas no creían posibles. Ahora que hemos recorrido toda esta estrategia, desde la forma de proteger la atención hasta la manera de entrenar la mente de forma más efectiva, vale la pena cerrar el vídeo con una reflexión que puede cambiar la forma en que miras tu propio proceso de aprendizaje. Si observas con atención todo lo que exploramos a lo largo de este vídeo, es posible que notes algo curioso. En ningún momento hablamos de talento extraordinario, de memoria perfecta o de algún truco milagroso capaz de transformar el aprendizaje de un día para otro. Lo que vimos, en realidad, fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más poderoso. Vimos que gran parte de la dificultad que muchas personas enfrentan al aprender algo nuevo no viene de una limitación natural del cerebro, sino de la forma en que el aprendizaje ocurre dentro de un mundo lleno de distracciones, interrupciones y estímulos constantes. Cuando la atención está fragmentada, el conocimiento se vuelve superficial. Cuando el estudio está disperso en demasiadas direcciones, el progreso se vuelve lento. Y cuando el aprendizaje se transforma en consumo pasivo de información, la mente casi nunca tiene la oportunidad de construir conexiones fuertes. Pero cuando esos tres elementos cambian, algo muy interesante comienza a ocurrir. Cuando proteges tu atención. Cuando eliges con cuidado en qué concentrarte. Y cuando transformas cada sesión de estudio en un pequeño entrenamiento mental. El aprendizaje deja de sentirse como una lucha constante. Comienza a parecerse más a un proceso de construcción. Cada sesión añade una pequeña pieza. Cada repetición fortalece lo que ya existe. Cada intento, incluso cuando incluye errores, ayuda al cerebro a reorganizar lo que está aprendiendo. Y con el paso del tiempo, esas pequeñas piezas empiezan a formar algo mucho más grande. Muchas personas que comienzan a aplicar este tipo de enfoque descubren algo que cambia completamente su relación con el aprendizaje. Descubren que no importa tanto la edad en la que comienzan. Lo que realmente importa es la calidad del entrenamiento mental que practican cada día. Por eso es cada vez más común encontrar personas que deciden aprender un nuevo idioma después de los 50 o incluso después de los 60 años. Y que terminan descubriendo una capacidad de adaptación mental que no imaginaban tener. No porque su cerebro sea diferente, sino porque finalmente están utilizando un método que respeta la forma en que la mente aprende de verdad. Un método que protege la atención en lugar de fragmentarla, que busca profundidad en lugar de cantidad, y que entiende que aprender no es solo acumular información, sino entrenar la mente para pensar de una forma diferente. Tal vez la idea más importante de todo este vídeo sea precisamente esa. El aprendizaje no tiene una fecha de vencimiento. La mente humana sigue siendo capaz de adaptarse,
reorganizarse y crear nuevas conexiones durante toda la vida. Lo único que cambia es la forma en que decidimos entrenarla. Y ahora tengo curiosidad por saber algo. Después de escuchar todo esto, ¿qué es lo que estás intentando aprender en esta etapa de tu vida? Puede ser un idioma, una habilidad profesional, algo relacionado con la tecnología o simplemente algo que siempre quisiste entender mejor. Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces compartir ese objetivo también inspira a otras personas que están comenzando su propio proceso de aprendizaje. Y si te interesa seguir explorando estrategias mentales para aprender mejor, concentrarte más y desarrollar nuevas habilidades incluso en un mundo lleno de distracciones, considera suscribirte al canal para no perder los próximos contenidos. Porque entender cómo funciona la mente puede cambiar mucho más que la forma en que estudias. Puede cambiar la forma en que construyes lo que todavía quieres aprender en tu vida.